genera alguna cosa, vieron que el sistema no soporte, entonces bueno, la partí en dos y chau. Por las dudas, porque por ahí eso también es como un aviso. Ahí les aparece por el costado para descargar la grabación, después la pueden ver. Bueno, vuelvo. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, cuando uno está pensando en que se apropien justamente de la tierra, está pensando en el aristócrata. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los proletarios o los granjeros, que son en sí los que están trabajando en la tierra, se apiolen de que el otro está viviendo por el trabajo de ellos, se van a querer apropiar de la tierra. Y ahí es donde el rico le hace entre líneas. El aristócrata le ofrece al campesino, ¿sí?, un pacto engañoso. El campesino acepta ese pacto creyendo que el aristócrata va a redistribuir las tierras, y no, las consecuencias de ese pacto engañoso son tres. Una es el surgimiento. Sí, Katy, no hay problema. Justamente ahora en un ratito voy a hablar con ustedes para continuar esta clase en otro momento, porque yo también tengo que dar otra clase, por eso. Pero igual cierro esta pregunta de Vanessa. ¿Qué les decía? Perdónenme. Profe, ¿te puedo hacer una Katy, mandame un consulta? mensaje en privado, Después mandame un mensaje en privado. Bien, dicho esto, sigo. Entonces, ¿cuáles son las tres consecuencias? Sí, ¿qué pasa? Yo Bien. quería hacer una consulta. Sí, Nicolás. Ahí vos no estuviste mezclando los cambios decisivos y lo que establece el contrato social, porque lo de las desigualdades entre ricos y pobres me parece que es lo anterior al contrato social. Estás hablando del pacto que hace Estoy hablando del desigual pacto. a los No, ricos. estoy detenida en el pacto, no llegué al contrato. Ah, listo. No hablé del contrato. Hablé muy por arriba en el contrato cuando hablé de Marx, ¿sí? Cuando hablé de la revolución, de los proletarios. Ahí mencioné por arriba el contrato, pero acá todavía no llegué al contrato, estoy en el pacto. Y me fui con un ejemplo de una película, bueno, pero de una serie, pero estoy en el pacto. Entonces, este pacto es engañoso, bueno, surge muy bien lo que dice Nicolás, va a quedar, digamos, ya venía desigual la sociedad, pero ahí se termina de establecer esa desigualdad social, ¿sí? Perdón, él lo llama desigualdad política o moral, se termina de establecer esa desigualdad. ¿Por qué? Porque se generan tres consecuencias. O sea, la desigualdad moral social surge por el pacto, se establece, o sea, ya viene surgiendo, pero se termina de establecer con ese pacto engañoso porque hay tres consecuencias, ¿sí? Tres consecuencias que justamente reafirman o establecen o le dan solidez, ¿no? Quiero decir, a esa desigualdad moral o social. Una consecuencia es el surgimiento de la monarquía, es decir, que se concentre todo el poder en una persona. A eso lo llama Rousseau, ¿sí? El tema lo llama Rousseau, digamos, de manera técnica, lo llama la legitimación de un poder arbitrario. Y la legitimación de un poder arbitrario es que surja la monarquía. O sea, concentramos en un monarca, en una persona, la potestad, la autoridad para que tome todas las decisiones habidas y por haber. ¿Sí? Eso es arbitrario y eso es injusto, dice Rousseau, porque aún cuando una persona sea la más sabia del mundo, ¿sí? Sea la más sabia del mundo, nunca podrá reemplazar al criterio de todos. Nunca. ¿No? Entonces, ahí hay un primer elemento de desigualdad. Además, junto con el monarca va a aparecer lo que Rousseau llama la institución de la magistratura. Que la institución de la magistratura no es solamente la existencia del monarca, sino es la aparición de los nobles, es decir, de aquellos que tienen títulos nobiliarios y que con el título nobiliario, o sea, el título nobiliario no viene solo, con el título nobiliario vienen una serie de derechos que tienen esas personas por tener esos títulos que el resto no tiene. O sea,
viene lo que sería, hablando, digamos, en criollo, o lo que se llama, digamos, de manera más simple, en vez de una sociedad de derechos, viene lo que se llama un sistema de privilegios, ¿sí? Una sociedad de privilegios, donde algunos, por pertenecer a determinada clase social, en este caso por tener X títulos, ser conde, marqués, varón, lo que se les ocurra, ¿no? El título que se les ocurra, tiene determinados derechos que si no tenés ese título, no. ¿Sí? O sea, que si no tenés ese título, no. Porque justamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál va a ser el problema de la burguesía del siglo XVIII? La burguesía tiene plata, pero no tiene títulos. Entonces no tiene determinados derechos. De ahí se viene la Revolución Francesa, ¿no? Ahí viene el tema de la democracia, porque la burguesía tiene plata, o sea, lo digo de una manera muy simplona, ¿no? Porque la burguesía tiene plata, pero no tiene título. Algunos compraron título, todo lo que quieran, pero no tienen título. Entonces no tienen título, no pueden, ay, no me sale la palabra, no pueden acceder, digamos, a determinados privilegios. Eso es la segunda consecuencia, institución de la magistratura. Se establece una sociedad de privilegios. Y la tercera consecuencia es que se establece la propiedad privada, es decir, aquello que antes era una apropiación injusta o ilegítima de la naturaleza, ahora es válida. Ahora tienen el título de propiedad. O sea, antes la Patagonia no era de nadie o era de los indígenas. Viene la formación del Estado, el pacto injusto y la Patagonia tiene dueño. ¿Sí? Por dar un ejemplo acá, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. O la Patagonia o Canadá, o sea, deja de ser de quiénes son sus habitantes originarios para ser de quien dice, ah, pero yo acá tengo el título, no me importa que vos viviste acá desde hace 200 años, yo acá tengo el título de que esta región me pertenece. Sí, aparece la propiedad privada. Entonces, como este pacto es injusto, este pacto debe ser, ¿cómo se dice? Eliminado, tiene que ser suprimido. O sea, ese pacto fue inválido porque fue creado en condiciones de desigualdad y también lo que reproduce son condiciones de desigualdad. Entonces hay que invalidar este pacto, hay que anular, esa era la palabra no salía, hay que anular este pacto y hay que hacer un nuevo pacto. Y es ahí donde aparece la segunda instancia del pacto, que es el contrato social. Donde el contrato social, justamente para que no se repitan las mismas condiciones de desigualdad que se generaron en este pacto injusto, es preciso que todos lleguemos al contrato social en igualdad de condiciones. Para llegar en igualdad de condiciones, todos tenemos que ceder o enajenar, en este contexto enajenar es ceder, nuestros bienes y derechos al todo. ¿Qué significa nuestros bienes y derechos? Significa que no solamente voy a ceder el mate y el termo con el que estoy acá, sino que además voy a ceder mis títulos. ¿Sí? Si soy condesa de no sé qué, lo voy a ceder, ¿no? O inclusive significa que voy a ceder, no sé, el hecho de no soy nadie, soy una campesina de Morondanga, también cedo eso que soy, cedo lo que soy, cedo mis diferencias al todo. ¿Qué hacemos con el contrato social? Bueno, los bienes y los derechos van a ser repartidos justamente, equitativamente. Entonces, el que trajo más propiedades o más bienes económicos se irá con menos bienes económicos, el que trajo menos o no trajo ninguno se irá con algunos, pero todos nos vamos a ir con la misma cantidad de bienes económicos. El que trajo que tenía muchos derechos porque era un marqués que tenía muchos derechos y el que no trajo ninguno, bueno, se van a ir todos con los derechos equilibrados. El que no trae nada o trae poco, se ve clara cuál es el beneficio, ¿no? Se ve claro cuál es el beneficio. En cambio, el que tenía de más, ¿sí? Y se va con menos, el beneficio, dice Rousseau, está en que ahora, o sea, antes tenía de más porque se había apropiado injustamente de lo de los demás, de derechos o de bienes de los otros. Se había apropiado de manera injusta
de los otros, de algo que pertenecía a la propiedad de los otros, ¿no es cierto? Bueno. Ay, no me sale la palabra, perdónenme. El beneficio que va a obtener el que traía más bienes o privilegios y se va con menos bienes y con menos privilegios, porque ahora van a ser derechos de todos, el beneficio es que ahora los derechos que tiene y los bienes que tiene sí son legítimos. Antes no era legítimo. O sea, yo antes por ahí tenía 10 casas y me fui con una. Pero la diferencia es que por lo menos esa casa ahora es legítima, la otra es ilegítima. Las otras 9 serán ilegítimas. Eso es lo que establece Rousseau. ¿Se entiende esto, gente? Sí, profe, se entiende. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes cuándo rinden? ¿Cuándo les toca rendir? Martes. A mí me toca el martes, sí, también. La sentada de medicina le toca el martes. Listo. Escúchame una cosa. No, yo el jueves. Vos, Jessica, el jueves. Ninguno el lunes. No, el lunes no. Ninguno el lunes. Bueno, perfecto. Que no. A ver, esperen un cachito, ¿no? Si no, vamos a hacer lo siguiente. Pasa que ustedes están comiendo un jueves. Bueno, vamos a hacer, si no se les alarga mucho. Vamos a continuar, salvo que alguno tenga alguna pregunta más de Rousseau. Yo les propongo hacer una segunda clase de dudas arrancando con lo que nos resta de dudas, ¿no? Volviendo a ver Guardia 5, ni Rousseau ni Marx, con los que nos restan de dudas mañana a las 12. Mañana a las 12 del mediodía. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, estaría bueno. Porque yo ahora tendría que almorzar y después tengo que dar una clase de otro lado. Entonces, la continuamos mañana a las 12. ¿Les parece bien? Bueno. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. No, de nada. Igual esto queda grabado, después les copio igual el link por las dudas. Y mañana, a ver, si alguno tiene alguna respuesta de Rousseau, sí la respondo ahora. Si mañana no volvemos con Rousseau. Y mañana ya arrancamos con dudas de Hobbes y Locke para atrás. ¿Hay alguna otra pregunta de Rousseau? No, profe. El estado de guerra para Rousseau sería entonces la usurpación de los ricos y la vanidaje de los pobres. Perdóname, Isa, no te llegué a entender bien. Para Rousseau, el estado de guerra sería la usurpación de los ricos por cualquier uno que posea algo y la vanidaje de los pobres. No, Rousseau no hay estado de guerra. El estado de guerra es solamente en Hobbes o en Locke de manera muy accidental o aleatoria. En Rousseau no hay estado de guerra. No hay estado de guerra. De hecho, no O hay sea, estado sí de puede guerra. haberse una... ¿Cómo, Nicolás? De hecho, no hay estado de guerra porque por ciertos obstáculos que habían no podían seguir conservándose como hasta ese momento. Por eso no hay estado de guerra o no tiene nada que ver. Se me trabó lo que dijiste, entonces no, como que no llegué a completar la ¿Ahí me idea. escuchas bien? Sí. Que los hombres no entran en un estado de guerra porque antes de que entren en un estado de guerra hay ciertos obstáculos que le impedían seguir conservándose como hasta ese momento. Eso vendría a ser. Está bien. No es que, a ver, sí hay como un obstáculo. Igual yo lo estoy relacionando nomás, no es que estoy diciendo. No, está bien, Nicolás. Sí es verdad que hay algo que limita, que impide que el hombre entre en estado de guerra, que es la ley natural. Sí, Rousseau entiende que la ley natural tiene dos principios. En esto, pese a las diferencias, Rousseau y Locke coinciden. Sí, la ley natural tiene dos principios. Está bien, cambia el principio en cada uno de ellos. Mañana vemos el de Locke, ¿no? Ahora no quiero hacerles mareo, pero dos principios. Está el amor a sí mismo, ¿sí? Que es lo que me permite autoconservarme,
Y está el otro principio en Rousseau, que es la piedad. Que la piedad es, digamos, la repugnancia al dolor ajeno, es digamos, es justamente eso, el rechazo, digamos, a el sufrimiento del otro. Entonces, yo no voy a provocar, no voy a hacer, digamos, un daño al otro porque sí, a menos que me vea, digamos, como muy obligado. No voy a matar al otro porque, digamos, tengo un rechazo al dolor ajeno. Esto inclusive se ve entre especies, o sea, no voy a cazar un animal por cazarlo. Lo voy a cazar porque tengo hambre, ¿sí? Y lo mismo las otras especies, o sea, lo mismo, no sé, hasta el león tampoco va a cazar un animal por cazarlo, lo va a cazar si tiene hambre, ¿no? Entonces hay una repugnancia al dolor ajeno y eso impide que los hombres entren en estado de guerra. Al margen de que él entiende, digamos, que antes de ese pacto engañoso, esa sociedad, que todavía es sociedad natural, donde los ricos se apropiaron de la tierra injustamente y hacen que los otros trabajen para ellos, ¿no? Hay como un estado, digamos, de revuelta, ¿no? De molestia general que puede llegar a generar ahí como un estado de guerra, pero no se llega a generar el estado de guerra. O sea, sí es verdad lo que vos decís, Nicolás, de que hay un obstáculo. Ese obstáculo es la ley natural. O sea, la ley natural nos pone un freno en el estado natural, al menos en el estado de naturaleza nos pone un freno a que lleguemos a un estado de guerra. Está bien eso que vos decís. Bien. ¿Alguna duda con respecto a Rousseau? Quedó todo claro, profe, me parece. Perfecto. Bueno, gente, mañana arrancamos con las dudas de Locke y de Hobbes y de ahí vamos para atrás. Profe, una consulta. Yo no soy de esta comisión. Si llego a encontrar nuevo que me pasen el link de la invitación, ¿puedo entrar mañana? Es que es la misma... a ver, esto es una mezcla de comisiones, Nicolás. Ah, listo. No, acá los mezclé a todos los de... a todos los de medicina. Así que tranqui. O sea, yo mañana paso el link de vuelta. Ahora igual lo aclaro en el miel por si alguno se retiró antes. Se tuvo que retirar antes. Lo aclaro en el miel que mañana estamos retomando a las 12 desde los puntos de Hobbes y Locke hacia el principio. Y también mañana les voy a compartir el link. Bueno, gente, los dejo, tengo que ir a almorzar y después tengo que seguir trabajando. Buenísimo, profe, muchas gracias. Que tenga lindo. No, de nada. Los veo mañana. Chao, hasta luego. Chao, gracias, hasta luego. Chao, No, profe. de nada. Chao, chao. Chao, hasta mañana.